Bienvenidos a un nuevo episodio de Con la Gente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llama la atención a muchísimas personas y que se ha hablado muchísimo, pero quizás no con estos invitados. Hoy vamos a hablar de la juventud venezolana, pero de la persecución, la amenaza y el asedio de la que hoy es objeto por el responsable principal de esto, que es el régimen de Nicolás Maduro. Así que hoy vamos a hablar de la juventud venezolana en asedio, en persecución y en la cárcel. Y me acompañan dos grandes amigos. Es que ustedes saben que yo invito a mis amigos, porque con lo que esto es una conversación entre amigos. Y dirán, pero Xiomara, ¿por qué entrevistas solo a sus amigos? No, bueno, es que estoy llena de muchísima gente y bendecida, gracias a Dios, de muchísimos amigos que hoy me acompañan en este proceso de seguir trabajando juntos por la libertad de nuestro país. Y hoy estoy en compañía de César Cruz. Él es activista de nuestro partido Vente Venezuela, un joven que conozco desde hace muy poco, pero que con un talento increíble. Y también me acompaña Luis Martínez, que ese sí lo conozco de muy atrás, como quien dice, de hace muchos años. Y él es dirigente de Voluntad Popular, iba a decir de 20, no, dirigente de Voluntad Popular, y además de eso, de la parte del equipo juvenil de Voluntad Popular, y lamentablemente también víctima de este sistema criminal que también lo llevó a la cárcel. Nos va a hablar un poco de eso, y además defensor de derechos humanos y ucevista, al igual que yo, así que llevamos esa vena ucevista y esa vena muy política en nuestra sangre. Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la juventud venezolana entre tres jóvenes. Ustedes más jóvenes que yo todavía joven, muy joven todavía, ustedes saben que soy muy joven, pero no, yo soy muy joven, tú sabes. Pero lo que pasa es que ya no entro en esa etapa de la juventud de un partido, porque ya no, estoy en la parte adulta y llevo todo equipos adultos, no equipos jóvenes como lo llevamos. Yo estoy ahí. Y bueno, y reírnos un poco, porque eso se trata la vida, a pesar de lo duro que nos ha tocado a la juventud venezolana. Y sí nos reímos, sí compartimos, sí seguimos siendo jóvenes, como lo decía, pero con muchos más retos y además con heridas que estamos sanando todos los días. Así que bueno, bienvenidos. Quiero primero comenzar con el más jovencito de nosotros tres. Tiene 20 años, o sea, es un niño para nosotros, pero no un joven. O sea, un joven y que ha enfrentado muchas cosas, que le tocó ser testigo de lo que es el 28 de julio, pero desde el exilio. No lo vivió en el caso como Luis Martínez en Venezuela, que nos va a hablar de eso, sino que lo vivió en el exilio. Entonces, ¿cómo es para un joven de 20 años tener tantas responsabilidades históricas para el país? O sea, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, para el tema global. Sé que llevas varias responsabilidades, incluso estás en el equipo de 20 Mundo. Entonces, para alguien de 20 años, ¿qué significa eso cuando se dice siempre que a los jóvenes no les importa la política, los jóvenes están divorciados de Venezuela, solo quieren dedicarse a hacer su vida y bueno, no quieren saber más nada de Venezuela? ¿Eso es cierto o es mentira? Aunque yo creo que es mentira, tú eres un ejemplo de seguir adelante. Bueno, yo creo que tanto mi ejemplo como el de muchos compañeros que hoy seguimos luchando desde cualquier punto del mundo por la libertad de Venezuela, se demuestra que eso es falso. Yo creo que el 28 de julio y toda esta lucha que empezó desde antes de la primaria del 22 de octubre, hemos demostrado que la juventud sigue comprometida con el cambio en Venezuela. Y no solamente seguimos comprometidos, sino que seguimos trabajando y de frente, luchando por una Venezuela libre y una Venezuela tierra de gracia donde podamos desarrollarnos y desarrollar el país que tanto deseamos y que tanto anhelamos todos. Es así, César. Y Luis Martínez, que vamos a entrar primero con esta pregunta y luego con tu historia, porque creo que muy poca gente sabe tu historia. Conocen a ese Luis que hace los planes de que vamos a hacer esta reunión, vamos a hacer la otra, pero se olvidan un poco de Luis, que también es una víctima, lamentablemente, de este sistema. ¿Cómo una persona tan joven como tú, que es víctima, o sea, fue perseguido político, detenido, lamentablemente, que está en el exilio, aún cree que sí se puede seguir adelante a pesar de los retos de como un joven que desde el exilio tiene, que son retos distintos? Así es. Disculpa, ¿y tú estás divorciado de Venezuela o de la política o sigues adelante?
En lo absoluto, sigo más conectado con Venezuela que nunca, solo que en una nueva realidad. Tú mismo lo decías, hoy estoy en el exilio, en conjunto igual que tú y como muchos venezolanos que decidimos darlo todo por el 28 de julio, por lograr demostrar que el 28 de julio logramos una victoria contundente contra la dictadura. Y aún así, bueno, lamentablemente hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos meses. Pero algo que quiero rescatar de tu introducción es que no podemos perder la capacidad ni de reírnos ni de mantener la esperanza viva, porque esa es la mejor garantía de que día tras día la dictadura no gana. Seguimos nosotros firmes a pesar de todos los desmanes a los que hemos sido sometidos. Como bien decías, he sido perseguido. El 6 de junio del 2022 fui injustamente encarcelado en conjunto con otros compañeros, primero por la policía de Chacao y luego por efectivos del DGCIN, razón por la cual duré privado de libertad durante una semana. Luego se me dio una medida sustitutiva, una medida restrictiva, la llamo yo, donde me prohibían hablar de este caso precisamente. Tenía que presentarme cada 15 días en tribunales y tenía prohibido salir del país. Aún así, de manera mucho más discreta, siempre, digamos, detrás de bastidores, seguí trabajando y sumando a la lucha en Venezuela. Eso me dio a ayudar a organizar y a trabajar por la defensa del voto que logró reconocerse con todas las actas que pudimos recolectar para el 28 de julio. Hoy por hoy, grandes amigos, y cabe destacarlos y mencionarlos, como Nelida Sánchez, por ejemplo, que hoy se encuentra injustamente detenida, o como Roland Carreño, o como Freddy Superlano, o como muchos otros testigos, hermanos, ciudadanos, que hoy se encuentran tras las rejas por lograr visibilizar esa historia. Esa realidad que por más que busque la dictadura invisibilizar, está más viva que nunca. Está viva en ti, está viva en César, está viva en cada venezolano que sabe, que trabajó y que luchó por esa victoria del 28 de julio, que es la victoria de todos los venezolanos. Es así, Luis. Y ahora bien, estamos hablando de la persecución de los jóvenes y quería justamente introducir, es que primero entender que no están divorciados. A pesar de la persecución, de la amenaza, el exilio, la juventud venezolana sigue conectada con sus raíces y sus raíces libertarias. Es la juventud venezolana que hoy está teniendo el pie de lucha a lo que es la libertad del país. El 28 de julio, la mayoría de los jóvenes voluntarios, testigos, eran jóvenes de diferentes organizaciones políticas, de la sociedad civil y seguían adelante. Y vamos a hablar justo de eso, de ese rol que ha tenido durante estos años la juventud venezolana, a pesar de que sigue siendo perseguida a diario. Y quiero que, por ejemplo, justo me digas eso, César. ¿Qué roles, a pesar de tu juventud, que estás empezando, bueno, digo estás empezando, no sé cuánto tiempo ya tienes acá en el tema político, primero digas, ¿cuándo iniciaste? ¿Y qué te motivó a afiliarte a un partido político en principio, a seguir trabajando, a asumir responsabilidades dentro de un equipo nacional y ahora un equipo global, como es la Organización Política 20 y como también es los roles que tuviste el 28 de julio? Entonces, ¿qué te motivó a eso y cuáles fueron esos roles? Que bueno, los que quieras compartir, porque sé que a veces hay cosas que no del todo podemos compartir, pero lo que es público. Bueno, yo desde muy pequeño fui un amante de la libertad. Muy pequeño de edad, porque eres bastante alto. Yo creo que no fuiste pequeño, no. Ajá. Sí, pequeño de edad. Desde pequeño de edad yo fui un amante de la libertad. Y bueno, unirme a 20 Venezuela se dio de una manera súper natural. Yo me uní realmente en julio, antes de la primaria, en 2023, julio de 2023, Estando en España. estando en España. Yo nunca me había inmiscuido en política estando en Venezuela. Me sumo como voluntario y después de la primaria, en esa reestructuración que nos llevó a hacer después de la primaria, entro a participar en el equipo de comunicaciones de Madrid. Y desde allí no solamente se hacía comunicaciones, era activismo, era las protestas, era la precampaña electoral que nos llevó posteriormente después a la campaña electoral, donde ya me sumé al equipo de organización, que era básicamente articular con todos los equipos de España, los equipos de activismo, organizar lo que venía de cara al 28 de julio, la campaña electoral, las denuncias, evidentemente porque en España nos cercenaron el derecho al voto, impidiendo que miles de venezolanos se pudiesen inscribir en tiempo y forma. Después de eso, bueno, el 28 de julio
llevamos adelante uno de los activismos más grandes que ha habido a nivel internacional aquí en Madrid, en la Plaza de Colón, y después de eso seguimos levantando la voz, porque Venezuela tiene que ser una causa internacional como lo está haciendo y como debe seguirlo siendo. O sea, seguimos visibilizando a nivel internacional esa causa desde Madrid en protestas multitudinarias que fuimos organizando no solamente desde Vente Venezuela, sino también desde el Comando con Venezuela. Con Sí, todos los porque aliados. hay Exacto. diferentes organizaciones políticas. Y ahora dime algo, ¿cómo viviste tú siendo joven esa cosa, siendo tú de la juventud y entendiendo que, por ejemplo, en el caso de las organizaciones como tal políticas no tienen equipos juveniles en el exterior? Hay jóvenes, muchos jóvenes, pero no Sí. tienen estructuras juveniles como son en Venezuela, que normalmente que si secretario juvenil, coordinador juvenil, eso no existe No, en el en el exterior, no. exterior en ningún partido, Ningún pero partido. existen muchos jóvenes. ¿Cómo tú lo viviste? O sea, ¿cómo fuiste testigo de eso? ¿Lo Sí. viviste con esperanza? ¿Lo viviste como que, mira, bueno, yo esto significa, yo tengo 20 años, y no, ahora con esto yo sí puedo regresar a Venezuela, puedo vivir a Venezuela? ¿A qué edad, por ejemplo, saliste de Venezuela? Que eso te... Yo salí de Venezuela a los 17 años, yo salí siendo menor de edad. Y salí realmente sin querer salir. Mi familia me empujó a salir del país justamente porque querían que tuviese un mejor futuro y porque me conocían un poquito. Sabían que yo hubiese podido llegar a hacer ruido y para protegerme, sobre todo. Em, el hecho de que desde fuera no haya equipos juveniles no impidió que la juventud participara. La juventud realmente Pero se... equipos juveniles, digo, a nivel de... No Exactamente, a políticamente, nivel de porque sí nombre, existen, sí exactamente. existen. Los equipos juveniles están integrados en todas las organizaciones políticas. En 20, por ejemplo, bueno, yo soy el claro ejemplo, pero por ejemplo tengo compañeros en Argentina que son sumamente jóvenes y que tienen cargos de suma importancia en el partido y en otros países también. Em, la juventud se permeó todas las organizaciones y todos los partidos políticos sin ningún tipo de freno. O sea, porque eso yo creo que ha sido la ventaja de que fuera trabaja el que más comprometido está con la causa y echa para adelante, porque a pesar de que estamos fuera, yo creo que lo que nos moviliza es la esperanza de poder de querer volver al país. Es lo que más nos mueve, de querer construir un país donde podamos volver todos y que cese la persecución, sobre todo. Eso es yo creo que lo que más nos mueve, porque yo siento que el que se une a la política venezolana se podrá unir por ambición o porque le gusta, porque tiene una pasión. Pero una vez estás dentro y conoces de primera mano todos los casos de persecución, yo creo que es el mismo compromiso, es la misma sensibilidad que tienes conociendo a alguien que estuvo tras las rejas o que tienes amigos que han estado a nada de ser secuestrados o que están en clandestinidad o que fueron secuestrados y que hoy en día están desaparecidos o que están tras las rejas en Venezuela. Es así, César. Y eso te felicito por seguir adelante y porque estos sean tus motivos para continuar. Ahora, Luis, que sí ha estado desde hace muchísimos años, a pesar de que es joven, bastante joven, pero comenzó también muy niño haciendo política. Sí. Recuerdo que lo conocí en la universidad haciendo activismo, en este caso, de movimientos estudiantiles. Quiero que cuentes un poco tu historia, porque yo te conozco desde hace muchos años y he visto que has hecho muchas cosas desde el punto de vista político, estudiantil, pero si esto caracteriza con la gente es contar historias. Entonces, ¿quién es Luis Martínez? Desde la mirada, yo sé que a veces cuando nos preguntan de describirnos es difícil, Sí, pero yo digo que, ¿qué es? Cuando yo te preguntaría quién es, ¿cómo tú dices? O sea, obviamente eres un dirigente político, vienes de defensor de derechos humanos, un expreso político, y que ha vivido muchas cosas y hoy también en el exilio. ¿Quién es ese joven que todavía, a pesar de todo lo que ha vivido, o sea, porque no es fácil decirle a una persona que sea tan joven, que haya sido preso político a su corta edad, esté en el exilio a su corta edad y además ser miembro de un partido político? Entonces, todas estas tres cosas que de repente dice, bueno, alguien que tenga 40 y pico de años vivió eso en un régimen totalitario, tú dices como que bueno, es normal, aunque no debe ser normal. Pero es que en la juventud venezolana, lamentablemente, se ha normalizado los regímenes criminales
como los que hoy ocupan el poder en Venezuela, los regímenes que hoy ocupan el poder en Venezuela, ha torturado, ha exiliado, ha perseguido, ha asediado a la juventud venezolana. Y hoy lo que antes era imposible, que un joven nada más siga las cosas naturales, la juventud, los jóvenes se empujan a seguir adelante, empujan a estar en la política y tú eres testigo y ejemplo de eso. Entonces, ¿qué te motivó a seguir adelante? Como a César lo motivó a continuar o a ser parte de un partido, a ti ¿qué te motiva a seguir adelante a ese Luis Martínez? ¿Quién es Luis Martínez que lo motiva a seguir adelante a pesar de ser un preso político, que lo primero que tu familia te dice, saliste de la cárcel, salte de la política, estás en el exilio, salte de la política? Entonces, ¿cómo has tú sorteado eso con tu propia familia y contigo mismo? Porque como ser humano son preguntas que se hacen a diario. Mira, yo creo que una de las cosas que me caracteriza, si pudiésemos decirlo así, es la resiliencia. Yo considero que soy un joven que a pesar de las dificultades, que a pesar de los obstáculos que se presentan en la vida, yo siempre creo que hay que verle siempre la otra cara a la moneda. Siempre, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Y si algo me ha dado esta lucha política por la libertad y por la democracia, además de la gran cantidad de amigos, de hermanos de lucha, de compañeros, es un gran compromiso con nuestros deberes y nuestros derechos ciudadanos que estoy seguro que vamos a lograr más temprano que tarde. Yo empecé en esta lucha desde los 15 años, ya yo tengo actualmente 30. Este régimen tiene 26 años, es decir, yo estoy luchando por una democracia que nunca he conocido. Desde que tengo uso de razón, ya existe una dictadura en Venezuela. Desde que yo tengo uso de razón, ya estaba el chavismo gobernando en el país. Y aún así, yo lo apelo un poco a nuestra historia. Nosotros venimos de generaciones como la del 28, la del 58, que luchó por un sistema democrático en Venezuela, pero también por jóvenes que lucharon en la independencia por un país libre, por un país de oportunidades. Y yo creo que eso, parte de esa herencia histórica, pues no, nos lleva a nosotros como jóvenes a seguir luchando también. Es un compromiso con el país, con esa esencia, con ese venezolano que nos conseguimos en cada esquina de nuestro país o afuera de nuestro país, como es el caso de los que estamos en el exilio, que tienen ese anhelo que tiene César de volver a Venezuela, a aportar, a aprender, a seguir reconstruyendo nuestro país después de toda la destrucción que hemos tenido. Durante estos 15 años de lucha política, como bien lo decías, bueno, empecé como un activista social, ayudando a los más necesitados, aportando en mi comunidad, porque estaba inconforme con lo que estaba viendo. No era normal y yo no creía que era normal que la delincuencia siguiera matando jóvenes. Para mí no era normal que los precios en Venezuela se siguieran disparando. Para mí no era normal que siguieran golpeando a dirigentes porque pensaban distinto o encarcelándolos o incluso matándolos. Para mí eso fue una motivación. O por ejemplo cerrando medios de comunicación como ocurrió con Radio Caracas y algunas emisoras de radio. Pues esa misma inconformidad, Xiomara, nos llevó, o en mi caso me llevó, a participar cuando ingresé a la universidad en el movimiento estudiantil. Esa fue mi primera casa de formación política. Allí empecé a luchar por las reivindicaciones estudiantiles, pero comprendí que la realidad de la universidad no iba a cambiar si el país no cambiaba. Y eso me motivó muchísimo más a comprender que esto era un problema global, que no solamente era un tema de presupuesto justo para la universidad, es que era un problema de una crisis generada por un sistema que no cree en la educación, por un sistema que no cree en las libertades y por eso oprime y por eso busca apagar los centros de estudio y las universidades porque son centros de pensamiento. Ellos son enemigos del pensamiento libre y por eso buscan asfixiar las universidades. Y eso me dio la oportunidad de tiempo después de conocer a algunos dirigentes, entre los cuales está Leopoldo López, Gladys Castillo, y fui donde, digamos, empecé a participar activamente en política partidista ya formalmente, en un movimiento, todavía no era un partido político, era un movimiento de movimientos, era algo que se estaba formando, pero habían grandes referentes, por ejemplo, del movimiento estudiantil, estaba John Goycochea, estaba Freddy Guevara, y habían otros dirigentes en ese grupo de dirigentes que estaban conformando en ese movimiento que para mí eran bastante representativos. Y eso me hizo dar ese paso de hacer vida partidista. Y desde los 17 años soy parte de esta organización política Voluntad Popular, hecho por el cual fue motivo de mi persecución, luego mi posterior detención, el 6 de junio del 2022 en el DGCIN, donde me llamaban terrorista, donde decían que yo era financiado por el terrorismo internacional y por Leopoldo López y una cantidad de cosas inimaginables. Una te- un- yo te le diría, es un
un terror psicológico que ellos buscan influir en ti para que precisamente no creas en esa lucha por la cual estás dando. Buscar apagar esa llama de esperanza. Por eso, mientras existe un venezolano de bien que tenga esperanza, nosotros estamos derrotando la dictadura y estamos avanzando. Mientras siga habiendo un venezolano que sí cree que es posible lograr la libertad y la democracia en Venezuela, sigue habiendo esa oportunidad para conquistarla y una derrota más para la dictadura. Eso me llevó a que, bueno, que para el 28 de julio diésemos todo, pero así como lo di yo, lo dieron muchos jóvenes. Hoy, por ejemplo, Xiomara, tenemos más de 5 menores de edad presos en Venezuela. Tenemos el caso de Giancarlo Rivas, Claro, tenemos el háblame caso de de eso. O sea, Gavito. yo quiero que me hables un poco, igual César luego también lo va a complementar, es esos jóvenes. Así O es, sea, estamos hablando, la juventud venezolana hoy, como lo he comentado, está siendo amenazada, está siendo perseguida por luchar por la libertad, que no es un delito. así es. Hoy todos conocemos casos de jóvenes que están detenidos. Me estás hablando de menores de edad. Que sé que más de 100 eran menores de edad en su momento. Ahora hay unos que fueron escarcelados, O sea, pero hay otros que con medidas continúan. restrictivas, por Sí, cierto. claro, porque eso no es libertad. Medidas cautelares, no, te lo hablo como abogado. Eso Cuando hay medidas cautelares, no es libertad. no es libertad. Coméntame algunos casos. Mira, jóvenes, por ejemplo, Giancarlo Rivas. Giancarlo Rivas, cuando lo detienen, era menor de edad. El de Giancarlo Voluntad Rivas, Popular él es de Voluntad Popular de Vargas. Y él fue secuestrado y además eso fue grabado, del Estado. cómo lo detuvieron. Ya, Pero tenemos recuerdo. el caso Junio va a cumplir, yo creo que ahorita mismo. va a cumplir un año. Sí, lamentablemente, Giancarlos va a cumplir en este mes de junio un año. Un año detenido. Pero también tenemos el caso de Gavito o los casos más recientes como el de Naomi Hernández, el de Carlos Marcano y el de muchos conocidos, compañeros, que bueno, que hoy se encuentran tras las rejas sin ningún tipo de motivo. Porque ahora la represión ha mutado. Ahora la represión no es al dirigente, no es al responsable, no es aquel, digamos, aquel activista que tiene cargos, digamos, relevantes. Hoy la represión ha sido a todo nivel. Hoy no solamente persiguen activistas políticos, hoy persiguen a las ONGs, hoy persiguen a los familiares. Xiomara, hoy estamos viendo casos como el de nuestro hermano Christopher Correa, nuestro amigo, al cual le persiguieron a su familia, le allanaron su casa, o el caso de muchas personas en Venezuela que les han allanado su vivienda o le han detenido a sus familiares como medida de presión para poder pues agarrar a los que están buscando precisamente. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Pero es que esto no es nuevo, Xiomara. Esto ha sido sistemático y esto sí lo quiero precisar. En los últimos 25 años se han registrado más de 19.000 detenciones arbitrarias. Hay que verle la cara a 19.000 detenciones arbitrarias, de lo cual 9.000 tiene medidas restrictivas, es decir, tiene coartada su libertad, porque eso no es ser libre. Como yo, que a mí me dieron una medida sustitutiva de libertad, yo no era libre, porque yo no podía declarar, yo no podía hacer ruedas de prensa, yo no podía protestar. Entonces sí me estaban coartando mis libertades, sí estaban dañando mi oportunidad como ciudadano de expresar lo que sentía en un país que se supone debe ser democrático y libre. Hemos estado hablando con Luis de lamentablemente 19.000 detenciones, de los cuales me imagino que la mayoría, tengo la certeza que la mayoría han sido jóvenes, porque la juventud venezolana, como lo hemos repetido muchas veces durante este episodio de hoy, que es la persecución a la juventud venezolana, que además a pesar de eso sigue siendo resiliente. Y hoy están secuestrados miles de jóvenes. Y quiero que César me hables de muchos de esos jóvenes, porque sé que hay jóvenes tanto de la sociedad civil como de partidos políticos, pero hay jóvenes de 20 Venezuela. De hecho, yo te conocí a ti fue precisamente denunciando uno de estos casos. Háblame sé que son muchos casos de los dos jóvenes que están detenidos, como el caso de Giancarlo, el caso de que va a cumplir un año, el amigo de Voluntad Popular, pero también hay jóvenes de 20 Venezuela que están hoy secuestrados. Sí. Háblame de ellos y lo que conozcas, su historia, porque no es una cifra, creo que lo tengamos en cuenta. Estos jóvenes son historias, son nombres, son familias que hoy están siendo separadas. Bueno, yo creo que los casos más relevantes de nuestro partido son entre ellos, pues, evidentemente María Oropesa, que ha sido una líder sin precedentes en el Estado portuguesa y fue previamente la líder juvenil de 20 Venezuela. Gabriel González, Gavito, que es un periodista que fue perseguido solamente por comunicar, por documentar una campaña electoral. También tenemos el caso de Yerwin Torrealba, que es el coordinador de organización de 20 Joven en Yaracuy.
Yerwin fue detenido el 19 de diciembre en Yaracuy. Ya tiene casi 6 meses de haber sido detenido. Y Yerwin fue detenido simplemente por organizar a la juventud en el estado de Yaracuy. Vamos a hablar incluso de que Yerwin tuvo un problema de salud hace relativamente poco. Tenía semanas con un dolor abdominal muy fuerte y en la cárcel en la que se encuentra, que está en condiciones sumamente precarias, con un hacinamiento extremo, le negaron la atención médica. Y a las 2 semanas fue que Yerwin, tras haber vomitado sangre, fue trasladado a un centro hospitalario y tenía una peritonitis grave. Yerwin fue operado una madrugada y no habían pasado ni siquiera 24 horas de su operación y lo habían regresado a la cárcel. Con todo lo que ello implica, o sea, Yerwin tenía una herida prácticamente abierta en un ambiente sumamente inhumano, contaminado. Un riesgo increíble de poder contraer una infección postoperatoria que, bueno, ya su vida estuvo en riesgo, pero siguieron teniendo la vida de Yerwin en vilo. O sea, de verdad yo digo que hay que darle gracias a Dios de que Yerwin esté vivo, porque el caso de él y de cómo fue tratado es una clara muestra de cómo el régimen no tiene ningún tipo de escrúpulos, y muchísimo más tratándose de que es un joven trabajador que lo único que hizo fue pensar distinto, disertar del régimen. Tenemos también el caso de Virgilio Laverde. Es médico este caso y quiero que escuchen esta historia porque es muy conmovedora. Virgilio fue apresado posterior al 28 de julio. En su acto de grado, iba a su acto de grado, algo así. Sí, estaba a pocos días de su acto de grado. Estaba en los preparativos de su acto de grado como médico cirujano y fue apresado en el estado Bolívar. Posterior a que, es importante resaltar, Virgilio acompañó la gira de María Corina en el estado Bolívar, una gira sin precedentes. Las imágenes que nos dejaron esa gira de María Corina en Bolívar, o sea, deja sin palabras a cualquiera. Las calles rebosadas de gente, en las zonas mineras, en Upata, y ahí estuvo Virgilio. Y fueron tras él por eso, porque lideró a la juventud del estado Bolívar. Hoy Virgilio tiene 9 meses preso. Lo tienen aislado. O sea, Virgilio nada más tiene 10 minutos de visita a la semana. O sea, es una cosa que nos deja a todos sin palabras. Un muchacho que todo el que conoce a Virgilio dice que es un muchacho noble, de buen corazón, trabajador, que es sumamente perseverante además. O sea, nos deja sin palabras el hecho de cómo pueden tener y perseguir a la juventud. También tenemos casos de compañeros que no voy a nombrar por su propia protección, que han estado a nada de ser secuestrados y que viven con la incertidumbre de ¿me tocará hoy? Compañeros que a día de hoy siguen en Venezuela y tienen miedo de salir de sus casas, tienen la incertidumbre de si salgo de mi casa porque tengo la necesidad, porque tengo que estudiar, porque es que ese es el otro tema de la juventud. La juventud está tratando de salir adelante en un país que no solamente los está persiguiendo por el hecho de disertar ideológicamente, sino que también tiene unas condiciones sumamente precarias y que tratando de salir adelante tienen también que huir de la represión de un régimen sin escrúpulos. Es así, y son historias conmovedoras. Son historias que además, como lo comentaba, separan familias, pero son historias también resilientes, porque los mensajes que sé que llegan de sus propias familias es que, mira, mi hijo se mantiene con espíritu firme, mi hijo o mi hija se mantiene adelante, y eso es algo que a nosotros que tenemos libertad, que estamos libres, gracias a Dios, a pesar de que somos un milagro. Yo creo que todos los venezolanos hoy que estamos libres somos un milagro. Y no solo lo que por la persecución a la que hemos sido sometidos, sino por también la crisis humanitaria compleja de la cual hemos sido también lamentablemente protagonistas, las hemos vivido. Y los jóvenes han estado allí siempre, han estado dando la cara, lo cual yo reconozco muchísimo. Y lo agradezco, ¿no? Como joven también no he sido dirigente juvenil en este momento, pero reconozco todos los dirigentes juveniles
de las organizaciones políticas que han dado la cara. Yo he estado siempre en responsabilidades, más que todo del tema estructuras adultas, como le decimos nosotros, y con otras por mi propia profesión también de derecho, de abogado. Pero sí he sido testigo, los he acompañado en todo lo que he podido, porque eso es algo que tienen y merecen todo el apoyo necesario de todos los jóvenes venezolanos y no venezolanos. Ahora bien, Luis, quiero que me hables de un caso, y sé que lo conoces bien. En este mes de junio cumple un año Giancarlos de estar detenido, secuestrado. Él es un joven del estado Vargas y es de tu partido, es de Voluntad Popular. Háblame de él, háblame, porque yo no lo conozco, pero he visto fotos y se ve, yo digo, es un niño. O sea, ¿qué delito puede cometer un niño? Prácticamente un niño que era menor de edad, 17 años, y fue secuestrado por el régimen de Maduro, y en este mes de junio va a cumplir un año detenido y es de tu organización política. Háblame un poco de él, porque obviamente lo conoces, es de tu partido, y además quiero también que le envíes un mensaje tanto a él y a su familia y a todos los jóvenes de tu organización política que están también bajo la clandestinidad, bajo el asedio y bueno, y también detenidos, secuestrados. Tengo una anécdota con Giancarlo. Giancarlo es un joven muy soñador. Y yo recuerdo cuando él empezó en la juventud del partido, cuando yo era parte de la dirección de la juventud del partido, yo le decía que él me acordaba mucho a mí cuando empecé, porque él viene justamente de esta lucha social en las comunidades y era un chamo muy, muy pila, muy destacado, siempre buscaba participar, ayudar, siempre era muy colaborador, muy respetuoso, con un talento excepcional. Yo siempre le decía, tú eres pequeño en edad, pero grande en espíritu, en sueños, en hambre de libertad, de cambio. Y cada vez que le preguntaba cuál era su motivo, me decía que su hermano pequeño era su motivo, su hermanito, porque él decía que él no quería que su hermanito viviera lo que él vivió en toda su juventud, todas las dificultades que hoy vive la juventud venezolana. Porque no solamente son los jóvenes presos, tú lo hablabas hace poco, también son los jóvenes que le han negado las oportunidades. Por eso digo que la resiliencia es una característica fundamental de nosotros como jóvenes y como venezolanos en general. Y lo veo por acá por Gran Vía, cuando veo a los jóvenes, muchos jóvenes repartiendo como Globo, como Uber Eats, o como ayudando, trabajando, buscándose la vida. Y así como es en España, estoy seguro que es en todo el mundo. Los jóvenes venezolanos se caracterizan por trabajar, por emprender, por luchar, y esos son ejemplos de que Venezuela tiene futuro, de que Venezuela, estoy seguro, cuando logre su libertad y su democracia, se va a levantar de esta tragedia. Pero Giancarlo, ya que me lo mencionaba, es un joven, como tú lo decías, que ya va a cumplir un año secuestrado. Pero estoy seguro que Giancarlo, como se caracteriza, por su identidad, yo estoy seguro que él está pensando allá donde esté, cuando salga de ahí, cómo va a seguir trabajando por el país, cómo va a seguir aportando, porque es un muchacho muy comprometido, es un muchacho de verdad sumamente ejemplo para los jóvenes, por sus características y por toda su lucha y por lo que ha dado. Por eso yo aprovecho de este espacio exigir su libertad y la de todos esos jóvenes que hoy se encuentran hasta la reja, así como también los más de 1000 presos políticos que hoy tenemos de manera arbitraria secuestrados, porque hoy son rehenes de Maduro. Esas personas que están allí, y lo hemos visto en los últimos acontecimientos, Maduro los canjea como ficha de cambio por algún tipo de concesión o algún tipo de preventa. Mientras que nosotros, gracias a Dios, como bien lo dices tú, seguimos siendo su voz. Yo tenía 7 meses, Xiomara, te lo digo, que no hablaba. No hablaba ni por mis redes sociales. O sea, esta es mi primera entrevista después de salir de Venezuela. Y lo hago porque es que la semana pasada hicieron algo que en mi opinión ya demuestra que ellos no tienen vuelta atrás en su carácter dictatorial, autoritario. Porque su visión, y es lo que veo, es exterminar cualquier tipo de disidencia. Y por eso, por esas voces que están callando en Venezuela, como la de Carlos Marcano, como la de Naomi, o como la de los muchos activistas que han detenido en Venezuela, gente que está ligada a los partidos políticos, pero hay gente que no, que son ciudadanos, que son parte de las ONGs, que son parte de que son voluntarios, que ni siquiera tienen alguna responsabilidad, pero lo hacen, y aquí va la reflexión. Yo creo que ellos lo hacen precisamente para darnos un golpe moral,
porque al final son referentes, Giancarlo, Gavito, esos chamos son referentes de la lucha y ellos buscan con esos golpes morales desmotivarnos, quitarnos las ganas de seguir luchando. Y por eso yo después de 7 meses de silencio, después de mi exilio forzoso, yo decidí hablar y te agradezco el espacio porque es por una causa justa. La causa de la libertad es una causa que merece que asumamos el riesgo, porque hablar hoy para nosotros, incluso los que estamos afuera, es un riesgo. Porque hoy vemos que ellos se han especializado en la persecución. Ya no solamente persiguen en Venezuela, ahora tienen redes transnacionales que persiguen a la disidencia. También persiguen a nuestras familias, persiguen a nuestros amigos, persiguen a nuestro entorno. Fíjate cuántas veces a ti no te han nombrado en este programa de chisme de los miércoles, estando tú aquí en Madrid, y ellos saben que tú estás acá, pero lo hacen para desmoralizarte, lo hacen para golpearte moralmente, para decirte que a pesar de que tú estás acá, ellos te pueden hacer daño. Y por eso nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que seguir alzando la voz por esos que están secuestrados y por la libertad que nosotros vamos a conquistar de nuestra Venezuela. Es así. Y creo que en este momento nosotros, que estamos en libertad, como lo dije, es un milagro que estemos libres, nosotros tenemos el deber de alzar la voz, a pesar de todos los riesgos que sabemos que significa y la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de seguir alzando la voz por todos los que no pueden, por los que están en el país amordazados, porque se los pueden llevar el día de mañana, o los que están tras las rejas. Hasta que ellos sean libres, nosotros tenemos que seguir alzando la voz. Y eso que acabas de decir, alzar la voz, César, yo creo que eso es clave para esto, es que no sean olvidados. Que no sean olvidados. Porque a veces yo creo que he conversado con muchas personas, bueno, incluso tú, que también has sido preso político, en nuestro anterior episodio estuvo Sergio Contreras, también, que todos sabemos su historia, y he hablado con muchísimos presos políticos que duraron muchos años, pero gracias a Dios están libres después de todo eso, pero con muchos traumas, con muchas cosas, y han sido resilientes. Creo que una de las cosas que un preso político, y imagínate, un joven, pide es que no lo olviden. Que eso es, no lo olviden. Nosotros tenemos la responsabilidad de alzar la voz por los que no pueden hablar, porque están en la clandestinidad y tienen miedo. Pues, tienen miedo de que los encuentren, porque el miedo, yo creo que nosotros hemos vencido el miedo porque seguimos adelante. Y también tenemos la responsabilidad de alzar la voz por los que están en el exilio, incluso, que tienen miedo de poder hablar, porque es valiente, estar acá es de valientes, estar tras un micrófono es de valientes, decir y seguir alzando la voz. Ahora, cuando precisamente al hablar de esta reflexión que estamos hablando de lo que es alzar la voz y seguir adelante como una juventud resiliente, como es la juventud venezolana, ¿cuál sería el mensaje de cada uno de ustedes? En principio vamos a comenzar con César. ¿Cuál sería el mensaje de César para esos jóvenes que hoy están en la clandestinidad, están en el exilio, están incluso tras las rejas, solamente por luchar por el país? Esos jóvenes que tú tienes, gracias a Dios, la virtud y la providencia de Dios de estar libre, de incluso, has estado siempre trabajando la parte política fuera de las fronteras. ¿Cuál sería tu mensaje? Decirle, más allá de que estoy aquí, estamos aquí, estamos alzando la voz, pero es ese mensaje de esperanza a ellos, de que ellos lamentablemente no pueden alzar la voz. Yo creo que lo más que podemos decirles es que seguiremos alzando la voz por ellos, seguiremos denunciando, trabajando por un país libre y que no nos vamos a quedar callados nunca. Les enviamos toda nuestra fuerza, todo nuestro aliento. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil porque tenemos personas muy cercanas que están en esos casos, pero no vamos a parar. No vamos a parar porque la libertad se conquista todos los días y no va a haber un solo día en el que nosotros paremos. Es que no podemos parar. Yo creo que no tenemos. Y hay alguien que me decía, pero Xiomara, tú. No, yo tuve muchos meses, como ustedes saben, estuve en la clandestinidad en principio, en resguardo, y luego al salir de allí hablé. Y hay gente, pero es que tú tienes que, ¿cómo hablar de una vez? Yo decía, sí, es necesario. Porque la responsabilidad es esa. La responsabilidad es, a pesar de nuestros propios miedos, porque sí existen, no miedos. Yo creo que no miedo, porque
ya nosotros hemos enfrentado a un sistema criminal, sino cuando pasas un proceso tan doloroso como lo que es el resguardo, la clandestinidad, hay inseguridades como seres humanos que tenemos que trabajar todos, ¿no? Y que como jóvenes hay que seguir trabajándola. Pero no podemos parar porque es la responsabilidad que tenemos con ellos. Y ahora, Luis, ¿cómo? Es que no están solos. No, es que no están solos. O sea, Sí, cuenta con... De hecho, una anécdota. Cuando estuve detenido, esa era la pregunta que me venía a la cabeza. ¿Qué pensabas? O sea, precisamente que una persona como tú, ¿qué edad tenías en ese momento? Si puedes decir. 27, 26 años. 26 años, cuando una persona, o sea, 26 años y pasaste ese proceso además de la DGCIN, lo que puedas contar, porque sé que hay cosas que de repente no puedes contar. ¿Cómo fue ese lamentable episodio en tu vida? Como una persona joven, ¿qué decías? Tú, me imagino que como, ¿por qué me metí en política? ¿Por qué dices, te pasaron eso? O tú dijiste, mira, no, yo estoy dispuesto a todo. Pues. Mira, yo la pregunta que me hacía era, ¿será que están hablando de esto? ¿Será que la gente sabe? ¿Será que están denunciando? O sea, tenías temor a que olvidar. El temor al olvido, por eso conecto a lo que mencionabas. Y yo creo que esa es la principal pregunta de cualquier preso político. Y cuando eres joven... No caer en el olvido. Por eso es que tenemos el deber de seguir siendo su voz, de seguir alzando nuestra voz por ellos, por nosotros, por todo el país, en estos espacios y en los que se nos permita. Obviamente para nosotros es un riesgo, pero mucho más para aquellos, como decía César, del que están amordazados en Venezuela. Hoy muchos jóvenes y venezolanos en general que quisieran decir más, que quisieran hacer más, pero la misma situación hoy de hostilidad, de persecución, de amedrentamiento, hoy se los impide o se los limita. Y nosotros tenemos que ser hoy la voz de ellos también, de que no están solos. Porque si algo busca la dictadura es aislarnos, es hacernos creer que no podemos porque estamos solos. Hoy estamos más unidos que nunca en ese compromiso por lograr la libertad. Y cuando yo estuve allí detenido, precisamente esa misma motivación que me daba al saber de que afuera habían hermanos, compañeros, amigos, que posiblemente eran mi voz ante el mundo de mi injusta encarcelamiento, yo podía estar tranquilo, porque sabía que era inocente además. Sabía que estaba allí por una causa. Cuando ellos me decían que yo era terrorista por ser de Voluntad Popular, yo les decía, soy de Voluntad Popular, no soy terrorista y sé por qué me tienes acá. Porque tú representas, se lo decía a los funcionarios, ustedes representan a la dictadura de Miraflores, pero estoy seguro que ustedes no están conformes con eso. Ustedes también tienen las penurias, porque ellos también viven presos de ese sistema. Esa gente que hoy son parte de esos cuerpos represivos, SEBIN, DGCIN, ellos también están presos, porque ellos hoy no tienen la oportunidad de tener la conciencia tranquila, de dormir tranquilo. ¿Cómo ellos pueden ver la cara a sus hijos, a sus madres, a sus familiares, después que detienen injustamente a un señor de 84 años como Isidro León? O detienen a un joven o Giancarlo, como muchos jóvenes que han secuestrado arbitrariamente. Había un joven, por ejemplo, con condiciones especiales en Lara, que lo tenían secuestrado y los tienen secuestrado todavía en los calabozos. Por eso no podemos callarnos. Es un deber de nosotros, Semara, y por eso te agradezco el espacio y que sigas fomentando este tipo de espacios para muchos, para que sigamos alzando la voz por nuestros hermanos que hoy se encuentran en esa situación y por todo nuestro país. Y ahora para cerrar, un mensaje para cerrar a cada uno de ustedes que nos hable. ¿Hay oportunidades para los jóvenes dentro? O sea, quiero que por lo menos en el caso de Luis y en el caso de César, ¿crees que hay oportunidades para comenzar contigo? ¿Hay oportunidades para los jóvenes a pesar cuando están fuera? Tú, eres ejemplo, tú has estado... tú no podemos decir que estamos en el exilio o que sí estás, pero es que en general comenzaste tu activismo estando ya fuera, o sea, no comenzaste a hacer política estando fuera. Entonces, hay oportunidades para los jóvenes no solo de alzar la voz, sino de incorporarse a estructuras partidistas para trabajar por la libertad de Venezuela desde el exterior. Claro que sí, claro que sí. Desde fuera, yo digo que hoy en día se está haciendo el trabajo más importante, porque en Venezuela el trabajo partidista está sumamente limitado, porque en Venezuela levantar una bandera de un partido político de oposición es terrorismo. Exactamente, de que te acusen de terrorismo, de discurso de odio o de cualquier barbaridad que se le ocurra a cualquiera de los payasos que hoy en día están en televisión nacional en Venezuela. Esto no tiene vuelta atrás.
O sea, esto es algo que yo creo que todos tenemos que tener claro y es que esto no tiene vuelta atrás y desde cualquier espacio donde podamos seguir haciendo ruido, vale la pena seguir haciéndolo. Por los cientos de perseguidos, por los miles de presos, por los caídos también, por los que cayeron en la autopista en Caracas en años anteriores y los que cayeron en todo el país, por todos los que han sido víctimas de este sistema criminal que es la dictadura de Nicolás Maduro. Y seguiremos luchando por ellos. Es así. Y bueno, y esta es hasta el final, como lo hemos dicho. Luis, tú vienes de un activismo distinto al de César porque tu activismo ha sido en Venezuela. ¿Crees que a pesar de la persecución, de la amenaza y la tortura que es víctima los jóvenes venezolanos, se puede aún seguir haciendo algún tipo de incidencia En Venezuela o fuera. en Venezuela? En Venezuela, fíjate, y se sigue Porque hay haciendo. gente que se sigue haciendo, ¿no? Sigue Sigue haciendo haciendo y en eso es Venezuela. valioso y se está haciendo cosas Mira, importantes. Yo he visto unos casos excepcionales, he visto Sin decir nombres No, para obviamente, protección de la gente. cuidarlo, pero he visto casos excepcionales de muchos jóvenes que se están organizando en Venezuela, de activistas en general, pero he visto telas en universidades, en principales avenidas. O sea, la resistencia del ciudadano, el venezolano, no ha cesado. O sea, ese malestar y ese anhelo de cambio está más vivo que nunca. Incluso me pudiese atrever a decir, lo vimos expresado el pasado 25 de mayo, donde la gente no asistió a esa farsa electoral. Y vimos cómo los venezolanos fueron desobedientes. Y eso fue un acto de valentía que hay que reconocer. Entonces, hoy los venezolanos cada vez estamos más conectados con ese deseo de cambio y de libertad. Y yo sí creo que hay oportunidades, con todas las previsiones que hay que tener, porque hoy no podemos seguir entregándole rehenes a la dictadura. Hoy no podemos seguir dándole fichas de cambio a la dictadura. Hoy tenemos que ser más responsables en el activismo que vamos a hacer por nuestra libertad y por nuestra democracia. Y por eso nosotros que estamos en una situación de mayor seguridad, porque estamos fuera de Venezuela, a pesar de que estamos acá, pues aún, como te decía hace rato, podemos ser víctimas de ese crimen transnacional a lo cual está vinculado a la dictadura venezolana. Aún así, creo que tenemos la oportunidad de tener más libertad y más oportunidad de poder seguir ayudando. Nosotros tenemos la oportunidad y el deber de ayudar a esos que están en Venezuela de manera anónima, de manera clandestina, haciendo activismo, incidiendo y promoviendo el mensaje de cambio de Venezuela, porque ese sueño no lo van a encerrar tras los barrotes del SEBIN, del Helicoide, ni del DGCIN. Ese sueño de la libertad no cabe tras las rejas. Ese sueño de cambio, de democracia, vive en cada uno de nosotros. Viven esos jóvenes que están detenidos, viven los jóvenes de a pie que se ganan el día a día su pan para su casa, pero también vive por aquellos que hay que recordar que son nuestros héroes, nuestros mártires, como se cita, como cada uno de los jóvenes que cayó en el 2014, Basilda Costa, como el mismo Redman, como Geraldine Moreno, como los que cayeron en el 2017. Cada uno de esos jóvenes que ha asesinado a la dictadura, o como esos jóvenes asesinados que son anónimos, porque murieron de hambre, porque murieron en un hospital porque no había medicina, porque murieron en el Darién. Qué doloroso ver cómo mueren venezolanos a diario por esas fronteras, porque lamentablemente fueron desterrados de su país, porque les negaron las oportunidades, porque los matan, porque los secuestran. Es doloroso, Xiomara, pero del dolor, yo siento resiliente, te digo, vamos a salir adelante, vamos a resurgir de la ceniza y vamos a construir esa gran Venezuela, la mejor Venezuela. Gracias. Sí. Bueno, y una Venezuela tierra de gracia, eso lo vamos a construir juntos para todo el país y para toda la juventud venezolana. ¿Querías comentar algo antes de eso? Sí, bueno, a la juventud llevan años intentándonos quebrar, intentando desmovilizarnos, pero entre más intenten prohibir, entre más persigan, entre más persista ese deseo del régimen de que la juventud se calle y de que el país se mantenga callado, yo sé que la juventud va a seguir de pie y va a seguir resistiendo y actuando con más fuerza y con más contundencia, porque esos somos los jóvenes inconformistas y seguiremos luchando desde cualquiera de los espacios que sea necesario.
Sí, esos son los jóvenes rebeldes. Somos los jóvenes para atravesar y seguir continuando juntos. Somos como un cuero seco, diríamos en Venezuela. Es así. Nos pisan por un lado y nos levantamos por el otro. Esa es la juventud Es venezolana. así. Y bueno, de verdad agradezco muchísimo a ustedes dos por abordar este tema de forma distinta, ¿no? De cómo, no solo de sus historias, propias historias personales, sino la historia de tantos lamentables jóvenes que hoy están torturados en la clandestinidad o en el exilio. Mi mensaje para este episodio de hoy, este episodio que trató de la juventud venezolana, esa juventud venezolana resiliente, que a pesar de la tortura, de la amenaza, de los secuestros, sigue adelante en cualquiera de sus espacios, ya sea dentro o fuera del país. Este episodio quiero recordar a jóvenes que lamentablemente fueron asesinados en el 2014, en el 2017, por ejemplo, Juan Pablo Pernalete, que es realmente mi cariño y mi respeto siempre a Elvira, a José. Y también quiero recordar a esos jóvenes que hoy están tras las rejas. Son muchísimos los jóvenes que están tras las rejas. Pero en este mes de junio quiero recordar el caso de Gavito, que cumple 1 año tras las rejas. El caso de Giancarlo, que cumple 1 año tras las rejas en este mes de junio. También recordar a Virgilio, un médico venezolano joven que está tras las rejas. Son muchísimos los jóvenes que hoy están siendo torturados, secuestrados o lamentablemente obligados al exilio. Pero esa juventud va a seguir conquistando cada uno de los espacios de libertad, alzando la voz. Mi reconocimiento a cada uno de ustedes, una juventud que va a seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio de Con la Gente.